Quiero presentarles a mi primer invitado, pues el ingeniero Cuevas siempre ha sido uno de nuestros expertos en este tema. Roberto, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Roberto Cuevas está con nosotros. Roberto, bienvenido, buenos días. Días, ingeniero Blandón. Activa la Sí, buenos cámara. días, Fernando, ¿me escuchas? Sí, sí, activa la cámara, Ah, porfa. ok. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué sigue ahora? Sobre todo que pareciera que por decreto ustedes los ingenieros en minas han quedado automáticamente desempleados todos en este país. Mira que esta última semana hemos estado tanto en el tema legal que yo creo que vamos a quedar todos de abogados. No sé la verdad, pero mira, es un tema bastante complicado. Ya ustedes lo venían analizando realmente con mucha certeza. Mira, a pesar de que el fallo obviamente es final y definitivo, sí nos preocupa mucho las consecuencias que tenga este fallo en la vida nacional, porque definitivamente no viene a resolver una situación que significa una inversión, la más grande inversión privada en el país, una realidad, como decía el ingeniero Blandón, de una cantidad de empleos, eh, la realidad ambiental, inclusive social, de este proyecto minero, y también obviamente influye muy negativamente en cómo nos ve el mundo en relación a futuras inversiones del país desde el punto de vista económico, social e inclusive ambiental. Porque quiero tocar dos puntos muy rápido porque es importante las consecuencias que tiene eso y lo que establece el fallo. Uno es que el fallo aduce que el contrato no protegía los derechos de la salud y el ambiente y hace y presume pues que el contrato, si se lleva adelante, va a tener impactos en el ambiente, y lo que yo creo que la Corte obvia es que precisamente lo que establece la Constitución en relación a la protección de salud y el ambiente se desarrolla a través de la legislación ambiental del país, que viene desde la promulgación de la Ley General del Ambiente de 1998. Es decir, la legislación ambiental, que además es dinámica, tiene una serie de instrumentos ambientales que la empresa minera y todas las empresas en el país deben cumplir, se dan precisamente para desarrollar eso que establece la Constitución de protección de salud y el ambiente, y eso es lo que la empresa minera venía haciendo. Entonces, de alguna manera se desconoce toda esa legislación ambiental. Y segundo, que es un punto muy importante, es que se cancela la concesión, y la razón tampoco tiene un fundamento, digamos, en una larga historia que tiene este proyecto que va desde 1963 por allá. Cuando se hacen las exploraciones, se establece un decreto en 1969 para la licitación, porque se aduce que no hubo licitación y que no hubo concesión, y lo explicamos rápidamente. Obviamente que es un tema muy largo, pero se hizo una licitación que se lo ganó la empresa Mitsui, una empresa japonesa, y que irónicamente se llamaba Cobre Panamá S.A. Ellos desisten 4 años después de la concesión, y en 1900 entra al régimen de concesiones esta área, y en 1991 se da una concesión de extracción a Georrecursos. Esa concesión de extracción de 1191 a Georrecursos, que el fallo no menciona, no toma en cuenta, digamos que es la base de las futuras empresas que derivan en Petaquilla Minerals, Inmet y Minera Panamá, hasta llegar a un contrato de extracción. Porque la Corte aduce que no, al no haber una concesión de exploración, no se le podía dar una concesión de extracción, y por lo tanto no existe concesión. Y esto es muy importante porque inclusive el fallo de 1997, el fallo que deroga la Ley 9 de 1997, nunca deroga o cancela la concesión. No ha habido ningún instrumento jurídico que cancele la concesión. Minera Panamá era un concesionario minero. De hecho, la Corte tampoco
toma en cuenta de que en 2017 se le dio una prórroga de concesión que venía en cumplimiento de 20 años desde 1997 a 2017. Eso tampoco se toma en consideración. Y lo que efectivamente, si vamos a la última página del fallo, la página 233, dice textualmente: esto quiere decir que para el Pleno el efecto de la decisión de inconstitucional debe ser interpretada en el sentido que no existe concesión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Al no existir la concesión, el concesionario en este caso no tiene ni derechos ni obligaciones, y vamos más que todo a dirigir esto al tema del plan de cierre, porque ya lo dijo el ingeniero Blandón, o sea, ¿quién va a pagar el plan de cierre? Primero, ¿quién va a hacer el plan de cierre? ¿Y quién lo va a pagar? El contrato que se acaba de derogar en la cláusula 34, dice: la concesionaria mantendrá un plan de recuperación ambiental y abandono según el estudio de impacto ambiental aprobado mediante resolución de 2011, y se compromete a presentar dentro de los 10 meses posteriores a la entrada en vigencia de la resolución que regulan las guías de planes ambientales de cierres de minas emitida por el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Minerales, un plan de cierre para su aprobación y ejecución. En resumidas cuentas, ¿qué estamos planteando? Que se reconoce en el contrato que no existe un plan de cierre, que tampoco es contemplado en el Código de Recursos Minerales existente, y por lo tanto se le daba a la empresa 10 meses para diseñar un plan de cierre después que se emita una resolución como guía de esos planes de cierre, y esa resolución, Fernando, ingeniero, no se ha dado. O sea, que estamos hablando de tiempos de muchos meses para diseñar un plan de cierre que tampoco sabemos quién lo va a ejecutar. Y por último también hay una situación que la propia Corte advierte, y es la existencia de los tratados de libre comercio, y que el concesionario de la mina es libre de promover procesos arbitrarios con el propósito de que se conceda una compensación legítima por parte del Estado panameño, por la base que la presente decisión sería el hecho generador que configura la causal de expropiación indirecta, y que la presente sentencia se convierta en un trato injusto que le produce un despojo indebido de su inversión. Esto está en la página 222, la propia Corte Suprema de Justicia reconoce que hay una expropiación indirecta y que la mina, por supuesto, tiene derecho a reclamar una compensación en ese sentido. Ingeniero, un par de preguntas. Indígenas vuelven a cerrar el oriente chiricano. Un par de preguntas, porque hay gente que piensa de que esto se acabó. Entonces, en realidad, los que dirigen estos movimientos, su intención es seguir controlando el Estado panameño, ignorando la realidad. A ver, ingeniero, con el fallo de la Corte, ahora lo habla usted como experto en el componente minero, porque este es un fallo que tiene una base jurídica sobre un escenario que tiene un componente técnico, que es el proceso de mina. Primero, cuando hablamos de cierre de mina, estamos hablando de un proceso que toma meses desarrollarlo y años ejecutarlo, y que tiene un costo. Originalmente, en el contrato nuevo, que se ha eliminado, ese costo lo pagaba la empresa. Al darse esto que señala la Corte, de una expropiación indirecta, entonces parte de los costos, el 100% de estos costos, mi deducción es que esto lo vamos a tener que pagar nosotros los panameños, pero la Corte legisla en Panamá. Hay un tratado internacional que sobrepasa a la Constitución, porque los tratados internacionales tienen una categoría superior a las nacionales, y esto se va a dirigir en tribunales internacionales. Le doy un ejemplo. El 4 de diciembre de este año vence el pago de los 15.700 millones de dólares que Argentina le debe pagar
a los dueños de la YPF por la expropiación que le dieron. Yacimientos petrolíferos fiscales. Ellos están pidiendo una Repsol. extensión para que cuando se instale el nuevo gobierno veas cómo lo va a pagar. Pero ya, Carantena ya está condenada a pagar 15.600 millones de dólares. Nosotros podemos ser objeto de, y vamos a ser objeto de una discusión internacional. Y aquí hay algunos que se dicen, nosotros somos expertos equiparándolo. Pero la sola imagen de una corte sitiada es una imagen contraria a los intereses de Panamá en términos de lo que se está dando. Mi punto, ingeniero, es cerrar la mina no es un problema de gente inexperta, es de gente que conoce de mina y cómo se cierra. Y dos, los costos no son de centavos, son de millones de dólares. Y tres, el efecto de una demanda internacional está reconocida incluso en el propio fallo de la Corte. ¿Es así? Sí, efectivamente. Déjeme decirle, por eso menciono estos dos puntos porque son sumamente importantes. El que no se reconozca que existe una concesión tiene unas enormes consecuencias para el país. Porque si ustedes analizan qué ocurrió con el fallo que se dio de la Ley 9 de 1997, se declara inconstitucional la ley, pero personas como el magistrado Molino Mola sostienen que el contrato seguía vigente y más allá, el Código de Recursos Minerales es supletorio a ese contrato de 1997, es decir, la empresa recibió un trato como concesionario. Es más, la empresa tenía que cumplir con las leyes ambientales, laborales, fiscales, etc. ¿Qué ocurre cuando este fallo, entonces nos pone en una posición, y le explico, ingeniero, qué es lo que debió haber pasado? Ajá. La mina debió haber entrado en cuidado y mantenimiento mientras se daba el diseño del plan de cierre, porque ya hemos dicho que es algo que toma varios meses. Y probablemente este gobierno no iba a poder entrar en el plan de cierre porque efectivamente no hay ni siquiera unas guías en el país confeccionadas aún y aprobadas para que sirvan de base para el plan de cierre. Entonces lo lógico era que se entrara entonces en un plan de cuidado y mantenimiento que tenía que llevar la empresa adelante. Ahora en la situación que estamos y que por supuesto sería el próximo gobierno el que tendría que entrar efectivamente a ejecutar un plan de cierre ordenado. Nada de ese escenario existe hoy desde el punto de vista técnico, estamos hablando desde el punto de vista técnico. Ese escenario, por el aspecto legal de este fallo, ese escenario técnico en este momento no existe. Entonces la empresa no tiene el compromiso de llevar adelante un cuidado de mantenimiento y tampoco tiene un compromiso de cerrar la mina ordenadamente. Entonces cae totalmente la responsabilidad en el Estado. Y más allá de eso, como usted ha dicho, el siguiente punto es las reclamaciones arbitrales que vendrán en el futuro cuando la propia Corte dice que esta expropiación indirecta que se presenta en esta sentencia es un trato injusto y que produce un despojo indebido de la inversión. La propia Corte lo está diciendo. Entonces, estos son consecuencias enormes que no se ha valorado en su justa dimensión. Es decir, lo más probable, y todos esperábamos por la presión y todo lo que había, que el fallo fuera de inconstitucionalidad. Era uno de los escenarios más probables, claro, y es lo que se dio. Lo que hay ahora que entrar es el efecto de este fallo en particular, y eso es lo que nos preocupa, que el efecto de este fallo, para la ejecución de este fallo, son consecuencias enormes para el país y realmente pone al país en una situación muy difícil frente a las finanzas públicas e inclusive frente a la reputación del país para futuras inversiones. Este fallo lo que hace es poner un enorme peso y un enorme desafío en lo jurídico, en lo económico, en lo social e inclusive en lo ambiental, porque ahora hay un costo ambiental que también el país tiene que entonces financiar, claro, para que el daño ambiental potencialmente de un
de un proyecto minero de esta dimensión no tenga consecuencias ambientales más allá de lo que la empresa iba manejando dentro de sus planes de gestión ambiental. Roberto, para los que estudiamos la economía en detalle, por ejemplo, este fallo de la Corte, una de las cosas que me preocupa, y la tengo anotada para consultarla con abogados especialistas en esta materia. Este fallo también sienta un precedente contra las concesiones otorgadas por la República de Panamá en materia portuaria, en materia de zonas libres, en Banapiñe, por ejemplo. O sea, hemos creado la tormenta perfecta para bloquear las inversiones en el país, que son las que generan empleo. Entonces hay gente que dice, bueno, no nos importa que Panamá no se muere de hambre. Sí, Panamá va a pasar por una crisis solamente por el efecto minero, solamente por el efecto minero. Ahora, las consecuencias de todo esto, amigo, es que crea un nivel de incertidumbre global sobre un país de economía abierta. Exactamente. Y eso, por eso es que decimos que de alguna forma la Corte no entró a valorar las consecuencias del fallo. Las consecuencias del fallo van más allá de resolver un problema con un contrato con una empresa minera. Y usted lo ha planteado muy claramente. Este fallo puede tener repercusiones, por supuesto que las tendrá en las futuras inversiones y en las inversiones que ya están en el país. Entonces, insistimos, un fallo de inconstitucionalidad, pues bueno, se dio, pero este fallo en particular, es lamentable que la Corte no haya entrado a valorar las consecuencias del fallo más allá de las consecuencias jurídicas, que obviamente todos entendemos que el fallo es final y definitivo, pero tiene consecuencias enormes en el futuro económico, social e inclusive ambiental del país. Bueno, lo cierto, Roberto, es que un fallo que es un torpedo a la línea de flotación, ya no solamente de la industria minera nacional, sino también de la economía. Y la pregunta es, este proceso de cierre, ¿cuánto calculas tú que costará? ¿Y cuánto tiempo demorará? Bueno, algunas estimaciones por ahí sí pueden estar rondando cerca de los $1.000 millones y por lo menos unos 10 años. Porque recuerden que es un proceso largo de restauración natural, tratar de llegar a lo más natural de lo que existía antes. Claro. Hay unas excavaciones muy grandes que obviamente la mayoría de solución en ese sentido va por un llenado de esa gran excavación que por supuesto toma mucho tiempo y que necesita constante supervisión de la calidad de agua que eventualmente vaya a recibir esa excavación, porque al final el plan de cierre tiene entre muchas de las finalidades y quizás una de las principales es que se le debe dar un futuro uso a estas áreas, y para darle un futuro uso a estas áreas, por supuesto, deben estar saneadas y con la suficiente calidad de agua, suelo y aire que permitan desarrollo de cualquier otra actividad. Y ese es un proceso que naturalmente toma mucho tiempo. Es decir, no podemos que la naturaleza haga su trabajo tampoco en el tiempo que nosotros estimamos. Y eso también requiere un diseño y requiere un monitoreo constante para que lo que yo he planeado efectivamente se vaya dando. Además de que hay un enorme trabajo que hacer en desmantelar toda esa instalación, que es una instalación enorme. Es una de las 12 o 13 minas de cobre más grandes del mundo. Así que desmantelar eso es un trabajo monumental, es un trabajo realmente monumental y que va a tomar muchos años y que no le tocará, por supuesto, a esta administración, sino probablemente 2 o 3 administraciones más adelante. Entonces, es una situación que como país debemos afrontar. Y por supuesto que requiere del aporte
de todos los que técnicamente puedan aportar a un cierre ordenado, y que además existen algunas, por supuesto, algunas vías internacionales que se tienen que dar, pero el país, por no tener la normativa específica del plan de cierre para la operación minera, pues hay inclusive que desarrollar eso primero antes de la ejecución. Entonces es un trabajo largo, es un trabajo costoso, y que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, insistimos, no ha dado ninguna otra salida, porque además no hemos dicho que con la aprobación de la Ley 407, que es una moratoria a las futuras concesiones, inclusive de haberse dado alguna posibilidad de renegociación, la Ley 407 también lo impide, cualquier tipo de renegociación, por el hecho de que se canceló la concesión, porque si por lo menos la concesión hubiera quedado en vigencia, la Ley 407 por lo menos permitía que la operación minera siguiera hasta el 2037, porque el 2017 se prorrogó la concesión por 20 años. Y la empresa hubiera tenido alguna forma de generar ingresos para que en ese proceso, que además el plan de cierre no es el último día de la operación, es desde el primer día, en ese proceso de extracción hasta el 2037 se fuera ejecutando un plan de cierre ordenado. Nada de eso desde el punto de vista técnico es ahora posible por razón de esta decisión legal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera de Panamá, gracias por esta participación. Muchas gracias, un placer y a la orden siempre. Un saludo. Gracias.